Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Como siempre estoy súper contenta de estar compartiendo con ustedes un poquito más sobre ese mundo fascinante de las series turcas que tanto nos apasiona. Y hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que realmente derrite corazones. Hoy vamos a sumergirnos en la increíble historia de amor que conquistó Turquía, la de Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Listos para un viaje lleno de romance, secretos y mucha química? Porque yo sí. Antes de que comencemos a desentrañar cada detalle de esta historia de amor, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se pierdan nada, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se perderán ninguna de las historias que preparamos con tanto cariño para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la magia de Serkan y Özge. Para empezar, hablemos un poquito de quiénes son estos dos actores que nos roban el aliento. Serkan Ayolu, un nombre que ya es sinónimo de galán turco, es conocido por su mirada penetrante y su innegable encanto. Nacido en Alemania, pero con raíces turcas, Serkan rápidamente se convirtió en uno de los actores más solicitados en Turquía. Su presencia en pantalla es magnética, y su habilidad para interpretar personajes complejos y románticos es inigualable. Imaginemos por un momento a Serkan Ayolu en sus inicios, lejos de la fama y los focos. Nacido en Alemania, creció inmerso en una cultura europea, pero con la riqueza de las tradiciones turcas corriendo por sus venas. Esta dualidad, esta mezcla de culturas, es algo que sin duda ha enriquecido su perspectiva y su manera de interpretar. Su primer contacto con el mundo de la actuación fue casi por casualidad. Mientras estudiaba economía en la universidad, descubrió que su verdadera pasión residía en la interpretación. Esta revelación lo llevó a tomar clases de actuación y a comenzar a participar en proyectos teatrales. Fue el comienzo de una carrera meteórica. Su belleza, por supuesto, no pasó desapercibida. Serkan tiene ese magnetismo que te atrapa, esa mirada que te hipnotiza. Pero más allá de su físico, lo que realmente lo distingue es su talento. Es un actor que se entrega por completo a sus personajes, que los construye con meticulosidad y que logra transmitir una gama de emociones que conectan con el público. Ya sea interpretando a un hombre atormentado, a un romántico empedernido o a un villano intrigante, Serkan siempre ofrece una actuación impecable. Su debut en la televisión turca fue el punto de partida de una carrera llena de éxitos. Desde entonces ha participado en numerosas series y películas, demostrando su versatilidad y consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Su nombre se convirtió en sinónimo de éxito y su presencia en pantalla es garantía de audiencia. Es un actor que ha sabido reinventarse, que ha ido evolucionando y que sigue demostrando que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Y luego tenemos a Özge Gürel, una actriz con una sonrisa que ilumina cualquier escena. Özge, con su belleza natural y su talento actoral, ha conquistado a millones de fanáticos alrededor del mundo. Es una actriz versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos, siempre con una autenticidad que la hace destacar. Özge es la personificación de la alegría, de la energía desbordante. Su sonrisa es contagiosa y su mirada transmite una calidez que te hace sentir como en casa. Desde sus inicios demostró tener un talento innato para la actuación. Es de esas actrices que nacen con una estrella, que tienen una habilidad especial para meterse en la piel de sus personajes y para conectar con el público a través de sus emociones. A diferencia de Serkan, que tiene una base en Alemania, Özge nació y creció en Turquía. Desde muy joven, supo que quería dedicarse a la actuación. Estudió interpretación y comenzó a participar en proyectos teatrales y televisivos. Su primer papel importante llegó relativamente pronto, y a partir de ahí su carrera fue en ascenso. Lo que realmente distingue a Özge es su capacidad para ser genuina. No importa qué personaje interprete, siempre le pone su sello personal, su toque de autenticidad. Es una actriz que no teme mostrarse tal y como es, con sus virtudes y sus defectos. Esta honestidad es la que la hace tan querida por el público. Es una actriz que te hace reír, llorar y sobre todo, sentir. Además de su talento actoral, Özge es una mujer con un gran corazón. Siempre está involucrada en proyectos solidarios y utiliza su fama para visibilizar causas importantes. Es una persona que irradia positivismo y que inspira a quienes la rodean. Es una actriz completa que no solo brilla en la pantalla, sino que también deja una huella en el mundo.
Ahora bien, ¿cómo se conocieron estos dos talentos? La respuesta es tan dulce como la historia de amor que protagonizaron juntos. Todo comenzó en el set de la exitosa serie turca Amar es Primavera. ¿Recuerdan esa serie? Un éxito rotundo. Fue ahí, entre escenas románticas y momentos de comedia, donde Serkan y Özge, quienes interpretaban a Ayaz y Öykü, respectivamente, comenzaron a forjar una conexión que trascendió la ficción. Amar es Primavera fue un fenómeno televisivo. La serie, que narra la historia de amor entre Ayaz, un joven arquitecto, y Öykü, una aspirante a diseñadora de moda, conquistó los corazones de millones de espectadores en Turquía y en muchos países del mundo. La química entre Serkan y Özge, quienes interpretaron a los protagonistas, fue el ingrediente secreto del éxito de la serie. La trama, llena de enredos, malentendidos y momentos románticos, enganchó al público desde el primer capítulo. Pero lo que realmente hizo que Amar es Primavera fuera especial fue la conexión entre los actores principales. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, la complicidad que demostraban, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. El set de rodaje se convirtió en el escenario de un romance de cuento de hadas. Entre las luces, las cámaras y las indicaciones del director, Serkan y Özge se encontraron y se enamoraron. Fue un flechazo, un amor a primera vista que traspasó la pantalla y se hizo realidad. Imaginen la escena, un set lleno de luces, cámaras, acción, y dos jóvenes actores descubriendo que la química que sentían en pantalla, esa que hacía suspirar a millones de espectadores, también existía en la vida real. Las miradas cómplices, las risas entre toma y toma, las conversaciones que se extendían hasta altas horas de la noche, todo indicaba que algo especial estaba sucediendo. La atmósfera en el set debía ser increíble. La tensión, la emoción, el entusiasmo, todo se mezclaba para crear un ambiente mágico. Los compañeros de reparto, el equipo técnico, todos se dieron cuenta de la conexión especial que había entre Serkan y Özge. Era imposible no notarlo. Las miradas, los gestos, las sonrisas, todo revelaba que algo más que amistad estaba floreciendo. Los momentos de descanso se convertían en oportunidades para charlar, para reír, para conocerse mejor. Las cenas, los paseos, las salidas, cada momento compartido fortalecía el vínculo entre ellos. La complicidad se hacía cada vez más evidente y la chispa que había nacido en la pantalla se convertía en una llama que ardía con fuerza. Pero ¿cómo fue exactamente que su amor floreció? Al principio, como suele ocurrir en estos casos, hubo rumores, especulaciones de los medios, pero ambos mantuvieron una discreción que a la larga hizo que su historia fuera aún más especial. Se dice que la química entre ellos era tan evidente que incluso para los miembros del equipo de rodaje, era imposible no notar la chispa que emanaba de ambos. La prensa rosa, los medios de comunicación, todos se hicieron eco de los rumores. Las especulaciones, las conjeturas, las preguntas, todo era parte del juego. Pero Serkan y Özge, con inteligencia y madurez, decidieron mantener su relación en privado, lejos de los focos y de la presión mediática. Esta discreción, lejos de debilitar su relación, la fortaleció. Les permitió construir su amor de manera sólida, sin la interferencia de terceros. Les dio la oportunidad de conocerse, de amarse, de respetarse, sin tener que rendir cuentas a nadie. Fue una decisión sabia, que demostró la madurez y el compromiso de ambos. Las redes sociales, como siempre, fueron un termómetro de su relación. Los fanáticos comenzaron a notar pequeños detalles, comentarios cariñosos en las publicaciones, fotos compartidas, eventos a los que asistían juntos. Cada pequeña pista alimentaba la esperanza de los seguidores, quienes deseaban con ansias que su amor en la pantalla se hiciera realidad. Las redes sociales se convirtieron en el canal de comunicación entre los fans y la pareja. Los seguidores, ávidos de noticias, analizaban cada foto, cada comentario, cada publicación. Cualquier detalle, por pequeño que fuera, era interpretado como una señal de que su amor era real. Los comentarios cariñosos, los emoticones, las indirectas, todo era analizado con lupa. Las fotos en eventos públicos, los viajes, las celebraciones, cada momento compartido era una prueba de que su relación iba viento en popa. Los fans, con sus comentarios y sus muestras de cariño, crearon una comunidad que apoyaba y celebraba el amor de Serkan y Özge. Y así, poco a poco, la historia de amor de Ayaz y Öykü traspasó las pantallas y se materializó en la vida real. Después de mucha especulación, confirmaron su relación. La alegría de los fans fue inmensa.
Era como si sus personajes favoritos hubieran encontrado su felices para siempre en la vida real. La confirmación de su relación fue un acontecimiento. Los fans, que habían estado especulando y soñando con este momento, estallaron de alegría. Era como si un sueño se hubiera hecho realidad. La pareja, al confirmar su amor, les estaba dando a sus seguidores el final feliz que tanto anhelaban. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de apoyo y de cariño. Los hashtags, los memes, los vídeos, todo era una celebración del amor de Serkan y Özge. La pareja, consciente del impacto que tenían en sus fans, agradeció el cariño recibido y prometió seguir construyendo su amor con la misma discreción y respeto que habían demostrado hasta el momento. Desde entonces, la pareja ha demostrado que su amor es genuino y duradero. Han compartido muchos momentos juntos, viajes, celebraciones especiales y eventos públicos. Siempre se les ve sonriendo, apoyándose mutuamente y demostrando que el amor que los unió en el set sigue intacto. La vida de la pareja ha sido una constante demostración de amor. Han compartido viajes por el mundo, explorando nuevas culturas y creando recuerdos inolvidables. Han celebrado momentos especiales, como cumpleaños, aniversarios y navidades, rodeados de sus seres queridos. Han asistido a eventos públicos, demostrando su apoyo mutuo y su profesionalismo. En cada aparición pública, en cada foto, en cada gesto se nota la complicidad, el respeto y el cariño que se tienen. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y se animan a seguir creciendo como personas. Su amor, lejos de ser un cuento de hadas, es una realidad palpable, un ejemplo de que el amor verdadero sí existe. Pero la historia no termina ahí. En el 2022, tras varios años de noviazgo, Serkan y Özge decidieron dar el siguiente paso, se casaron. Celebraron una boda íntima y romántica en Alemania, rodeados de sus seres queridos. Las fotos de la boda, por supuesto, inundaron las redes sociales, mostrando la felicidad de la pareja. Era un cuento de hadas hecho realidad. La boda, celebrada en Alemania, fue un evento íntimo y romántico. La pareja, fiel a su estilo, optó por una ceremonia sencilla y elegante, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos. Las fotos de la boda, que inundaron las redes sociales, mostraban la felicidad de Serkan y Özge, irradiando amor y complicidad. Los detalles de la boda fueron cuidados al máximo. La decoración, la música, la comida, todo fue pensado para crear una atmósfera mágica e inolvidable. Los novios, radiantes de felicidad, intercambiaron votos y promesas de amor eterno. Fue un momento de emoción, de alegría y de celebración. La boda, lejos de ser un evento ostentoso, fue una celebración del amor en su forma más pura. Fue un acto de fe, de compromiso y de esperanza en el futuro. La pareja, con su ejemplo, demostró que el amor verdadero es posible y que el matrimonio es un paso importante en la construcción de una vida en común. Lo que más me gusta de esta historia es cómo Serkan y Özge han sabido mantener su relación privada, protegiéndola de la atención mediática excesiva. Han demostrado que es posible construir un amor sólido y duradero, incluso bajo la presión de la fama. Su ejemplo es inspirador para todos aquellos que creen en el amor verdadero. La capacidad de Serkan y Özge para proteger su intimidad es admirable. En un mundo donde la fama y la exposición mediática son constantes, ellos han sabido mantener su vida privada alejada de los focos. Han evitado los escándalos, los rumores y las polémicas, y han construido su relación de manera sólida y duradera. Esta discreción, lejos de ser un defecto, es una virtud. Les ha permitido construir su amor con libertad y autenticidad, sin la presión de las expectativas ajenas. Han demostrado que es posible ser feliz y exitoso, sin tener que renunciar a la intimidad y a la privacidad. Su ejemplo es un faro de esperanza para aquellos que creen en el amor verdadero. Y ahora, hablando un poco de su carrera, ¿qué ha pasado con sus proyectos después de Amar es Primavera? Ambos han seguido cosechando éxitos. Serkan ha protagonizado varias series y películas, consolidándose como uno de los actores más importantes de Turquía. Özge también ha continuado demostrando su talento participando en producciones que la han llevado a explorar diferentes facetas de su carrera. Después del éxito de Amar es Primavera, la carrera de Serkan y Özge ha seguido en ascenso. Ambos han participado en numerosos proyectos, demostrando su versatilidad y su talento. Han explorado diferentes géneros, han interpretado personajes complejos y han consolidado su posición como referentes de la industria del entretenimiento turco.
Serkan, con su mirada penetrante y su encanto, ha protagonizado varias series y películas de gran éxito. Ha interpretado personajes románticos, dramáticos y de acción, demostrando su capacidad para adaptarse a cualquier rol. Su nombre es garantía de éxito, y su presencia en pantalla es siempre una apuesta segura. Özge, con su sonrisa contagiosa y su talento actoral, ha seguido demostrando su versatilidad. Ha participado en proyectos de diferentes géneros interpretando personajes cómicos, dramáticos y románticos. Ha explorado diferentes facetas de su carrera, demostrando su capacidad para reinventarse y para sorprender al público. Ambos, con su esfuerzo y su dedicación, han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Han demostrado que el talento, la disciplina y el trabajo duro son la clave del éxito. Son un ejemplo a seguir para todos aquellos que sueñan con triunfar en el mundo del espectáculo. En resumen, la historia de Serkan Ayolu y Özge Gürel es mucho más que un simple romance de ficción. Es la historia de dos personas que se enamoraron en el set, que construyeron un amor sólido y que han demostrado que el amor verdadero sí existe. Es una historia que nos recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo. La historia de Serkan y Özge es un testimonio de que el amor verdadero es posible. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en el set de una serie de televisión. Es una historia que nos enseña que el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Es una historia de complicidad, de respeto y de apoyo mutuo. Es una historia que nos inspira a creer en el amor, a luchar por él y a defenderlo con uñas y dientes. Es una historia que nos demuestra que el amor verdadero, con esfuerzo y dedicación, puede durar para siempre. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta increíble historia de amor. Hemos recorrido el camino desde el set de Amar es Primavera, hasta su romántica boda, pasando por los momentos dulces y los retos que han enfrentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Les gusta esta pareja tanto como a mí? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. No olviden darme un like si les gustó el vídeo y por supuesto compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de las series turcas y del amor. Y ahora, para no perdernos nada de sus historias y para seguir sumergiéndonos en el mundo fascinante de las series turcas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.